¿Cómo están? ¿Bien? ¿Se ven bien de aquí? Cantábamos recién, estoy bien con mi Dios. Yo no sé si después de la palabra vamos a quedar bien con Dios. Espero que quedemos mejor todavía. Mi nombre es David Cumián Reyes, soy pastor, vengo de Chile, el país más austral de América Latina. Uno de los países más largos, que comienza en la parte norte con nuestros hermanos del Perú y termina en la Antártida chilena, el círculo antártico, y es bañada por la costa de todo el Océano Pacífico y por la cordillera de los Andes. Sabemos de frío, sabemos de calor y sabemos de nieve. Así que no nos incomoda nada. Pensaba recién con qué comenzar antes de la palabra del Señor. No me gusta mucho hablar antes de la palabra, pero quisiera 2 minutos solamente. 2024 tuve la oportunidad de llegar a Corea. Y en Corea alguien me dijo, de toda la gente que andaba ahí, que no era coreano, me dijo, pastor, usted tiene que conocer gente buena. Y yo dije, pues aquí todos somos buenos. No, me dijo, conozca a los panameños. Empecé yo a ubicar a los panameños. Y llegó a mi mesa David. Se juntó con otro David. Bueno, tuve la oportunidad, amado, de conocer hermanos de acá de Panamá. A Ingrid, que lo despertaba toda la mañana a las 6 de la mañana orando, cantando. A Amalio, a David, a Robustiano, a nuestro hermano que toca el teclado. No sé si me falta alguno más que nombrar. Bueno, con ellos fuimos muy buenos amigos. Creo, o por lo menos yo me considero amigo de ellos. He aprendido de ellos la humildad que hay en nuestros hermanos. Me atrajo la humildad de ellos, la sencillez de ellos. Y es por eso que me siento atraído, me siento como en casa acá y estar en este lugar. Pastor Parr, gracias porque usted ha formado a esta gente. Y esta gente da buen testimonio donde quiera que ellos estén. Buenos para caminar, buenos para comer, buenos para andar, buenos para orar y buenos para cantar. O sea, casi perfectos. Bien, queridos, quiero que vayamos a la palabra del Señor. Esta mañana quiero hablarles de un tema que nos parece interesante. Orar para vivir o vivir para orar. Para ello, quiero ir a la palabra del Señor que está en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Y yo invitarles esta mañana a caminar con un personaje llamado Samuel. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede enseñar? ¿Qué podemos aprender? Y después de esto ver cómo estamos. Ahí sentadito quiero leer solamente un verso. Dice así la palabra de Dios. Y Elcana, su marido, le decía, Ana, ¿por qué lloras? Ana, ¿por qué no comes? Ana, ¿por qué está afligido tu corazón? Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Preguntas que avisan un problema. Y problemas que hay que ver la forma cómo solucionar. Si no somos capaces de solucionar problemas, nos quedamos en el problema. No avanzamos. Y esta mañana quiero yo llevarles a avanzar por la palabra de Dios. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. Los niños, los jóvenes que aquí son bastante, los hombres, las mujeres, los pastores y los ancianos como yo. Aunque parezca joven, como algunos muchachos aquí tratan de decirme que soy joven, eso para explotarme lo hacen solamente, para que esté hablando con ellos hasta como a las 12, 1 de la mañana acá. Pero bueno, lo hago con alegría, con gozo. ¿Cuál era el problema que tenía este matrimonio formado de Elcana y Ana? Tenía al menos 2 problemas.
Primer problema era que Ana era estéril. Y para la mentalidad judía, ser estéril es un problema insoluble. Pero además de ser un problema insoluble, es un problema que significaba que había algo en esa persona por qué no podía tener hijos. Pero más que eso, era signo o carga de maldición. ¿Quién era estéril cargaba carga de maldición? ¿Y qué mujer no se casa para tener hijos? Todos deseamos casarlos para tener hijos. Yo me casé precisamente para poder engendrar hijos y quería tener hartos hijos. Mi señora me dio solamente 3 hijos. Hace 17 años que mi señora me dejó, pues el Señor se la llevó. Pero eso no ha sido obstáculo, no ha sido problema para mi vida caminar, predicar, anunciar el evangelio, porque tengo alguien que está a mi lado, que no es mi mujer, no es mi hermano, no es mi hermana, sino que Dios está conmigo. Y cuando Dios está con uno, el problema que sea, por muy grande, es soluble, es llevable, es manejable. Ana tenía ese problema. Primer problema, estéril. Segundo problema, que se burlaban de ella. Porque no podía tener hijos. Eso era una gran afrenta. El no poder tener hijos. Y el nombre de Ana en hebreo significa gracia, significa favor. Pero ¿qué favor tenía esta mujer si tenía el gran problema que era estéril? El esposo se llamaba Elcana, y Elcana en hebreo significa Dios ha provisto, Dios da. ¿Y cómo iba a dar si la mujer es estéril? Y frente a este problema hay que buscar solución. Hay que buscar, tener alguna vía de solución. Y la vía de solución era que ellos vivían en Ramá y tenían que ir al templo una vez al año hacia Silo, que alrededor de 4 o 5 horas para caminar, ir una vez al año a sacrificar, a orar, a clamar a Dios. Y allí estaba el sumo sacerdote Elí esperándole. Y allí subía Elcana y Ana a adorar a Dios. Pero con este problema, con esta dificultad, iba a derramar su alma a Dios, a pedirle a Dios lo que ella tanto deseaba y necesitaba. Sabía muy bien que aunque el viaje era dificultoso, Dios estaba ahí en ese lugar esperándole. Sabía muy bien que si estaba para orar, Dios le iba a escuchar. ¿Cuándo? Es un problema de Dios. Pero la oportunidad estaba de solución. Para satisfacer la necesidad estaba la oración. Y subía a orar una vez al año a Silo. Elcana y Ana. Con ese problema, pero iban a orar. Iban a adorar a Dios. Iban a entregar sacrificio a Dios. Sabía muy bien que el problema estaba permanentemente en ella. Por lo tanto, había que orar a Dios. Elcana podía decirle a su mujer: ¿por qué tú lloras? ¿Por qué tú no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso yo no te puedo satisfacer y cumplir y acompañar en este gran problema que tú tienes? Podía hacerlo. Pero sin embargo, el motivo de orar estaba permanentemente en ellos. Van al templo a orar. Y me llaman la atención cosas. La oración de ella no era una oración, como decimos en Chile, a todo pulmón, sino que su oración era suave. Apenas musitaba sus labios. Apenas podía orar al Señor frente a su problema. Pero tenía la seguridad ella que si oraba con fe, oraba con propósito, oraba de corazón, Dios le iba a escuchar su petición. Por muy silente que usted ore,
por muy silente que oraba Ana, igual Dios estaba para escucharle, porque ella deseaba que la oración llegara a Dios, no llegara al sacerdote Elí, sino que su oración llegue a Dios. La preocupación de cada uno de nosotros debe ser, no que mi hermano escuche mi oración, no que mi pastor escuche mi oración, sino que sea Dios quien escuche mi oración. Porque esa oración me nace del corazón. Y cuando esa oración nace del corazón, llega también al corazón de Dios. Puede entrar allí. Dios puede escuchar esa petición. Sin embargo, el sacerdote Elí veía que esta mujer oraba en silencio. Y cuando ve que está orando en silencio, dice, ¿por qué no te callas? Parece que tú estás ebria orando aquí. Sin embargo, Ana le dijo, no es que esté ebria, sino que la aflicción de mi corazón, el gran problema que yo tengo, no lo puedes solucionar tú como sacerdote, solo lo puede solucionar Dios. Solo Él puede solucionarlo. Mi corazón está afligido, mi corazón llora, porque mi problema es grande, mi aflicción es tormentosa. Sin embargo, me puedo derramar mi alma a Dios, porque sé que es el único que puede contestar mi oración. Y es por eso que el profeta y el sacerdote le dice, ve mujer, vete en paz, y que tu petición sea hecha conforme tu corazón. Ve en paz. Y la mujer se fue, comió, dice la palabra, y no estuvo más triste. ¿Por qué no estuvo más triste? Porque tuvo la seguridad, la certeza que su oración había llegado a Dios y que Dios le iba a responder. ¿Cuándo? En el momento de Dios, en la hora de Dios, en el horario de Dios. Y se van. Vuelven a Ramá, Elcana y su mujer. Y allí se produce el efecto de la oración. Ana queda esperando un niño. Pero antes de eso, un concepto que quiero enfatizar, dice lo siguiente en el libro de 1 Samuel, capítulo 1, del versículo 10 en adelante. Con amargura de alma, ora a Dios, y lloró desconsoladamente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te digas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvides de tu sierva, sino que a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de su vida a ti. Hizo voto. ¿Qué es hacer voto en la cultura judía? Es hacer promesa a Dios. Prometer algo del corazón, pero con el propósito que eso que se promete debe de ser cumplido. La palabra de Dios dice que tú no prometas si no vas a cumplir. Pero el Dios que tú tienes, el Dios que yo tengo, es un Dios, primero, que no miente. Segundo, que cumple su palabra. Y todo lo que Dios promete, lo cumple y lo cumplen los que creen. Es decir, en cada uno de nosotros, Dios cumple su promesa. Amados, y esta mujer se fue. Y quedó esperando un niño. Y cuando quedó esperando al niño, se acordó del voto y se vota a Dios. Mi corazón está alegre. Voy a tener un hijo. Va a ser varón. Y le voy a poner por nombre Samuel. Samuel, que significa pedido a Dios o escuchado por Dios. Eso significa el nombre Samuel. Por lo tanto, voy a tener un hijo. Pero este hijo hice un voto. Lo voy a entregar a Dios. Y si lo voy a entregar a Dios, tengo que hacerlo. Me costó tenerlo. Oré a Dios. Pero prometí a Dios, si tenía un hijo, hice un voto de entregarlo a Él. Por lo tanto, tengo que ir a entregarlo. Pero para ir a entregarlo, tiene que ser destetado. Y para la costumbre judía, destetar a un niño significaba que a la edad de 3, entre 3 y 5 años, si dejaba de mamar, estaba destetado. Me llama la atención que cuando Abraham tuvo junto con Sara
Su hijo Isaac, dice que cuando fue destetado Isaac, hicieron un gran banquete. Un gran banquete. Cuando fue destetado Samuel, Ana lo lleva al templo. Lo presenta a Elí y le dice, por este niño oraba. E hice voto a Dios. Y como hice voto a Dios, lo traigo para cumplir. Y hoy lo dejo aquí en esta casa. Porque mi voto es que lo voy a dedicar a Dios. Y el niño quedó ahí, viviendo con el sacerdote Elí. De ahí no salió más del templo. Desde niño, de 3, 4 años, comenzó a vivir en el templo. Comenzó a jugar en el templo, a pasear en el templo. Su niñez fue de ese motivo. Allí, en el templo, junto a Elí. Es decir, esta mujer cumplió su voto. Lo que dijo, lo que prometió, lo hizo. En la oración, Dios le dio la respuesta, por lo tanto, ella tiene que cumplir su voto a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios me lo dio para esto. No deja de ser mi hijo, pero lo entrego al templo. Que se críe aquí, que se forme aquí. No hay nada mejor y alegre. Ayer o anteayer fuimos a un lugar donde había tantos niños. Tantos niños. Es siembra, es siembra. Es la cosecha que viene pronto para esta iglesia. Yo lo veo así y usted tiene que verlo así. Cosecha que Dios tiene para esta iglesia. Trabajo que el misionero para ha hecho por 30 o más años, que está viendo que la cosecha, los campos están verdes, crecidos, están siendo florecidos. Y eso debe producir alegría en cada uno de nosotros. Por lo tanto, en esta niñez es que desarrolla su vida Samuel el niño. Llega a su segunda etapa de juventud. Sigue viviendo en el templo. Sigue viviendo allí, junto al sacerdote Elí. ¿Qué faltaba para este joven? El llamado. El llamado que también es producto de la oración. Es por eso que cuando usted lee el libro de Samuel, se va a encontrar que el capítulo 3 habla sobre el llamado de este joven. Y el llamado es que Samuel escucha su voz. ¡Samuel! Y él va donde el sacerdote Elí. ¿Qué quieres? Yo no te he llamado. Segunda vez, Samuel. Se presenta donde Elí. Yo no te he llamado, vuélvete. Tercera vez, Samuel. Yo no te he llamado, pero recién Elí dice, algo pasa aquí. Yo no le he llamado, pero alguien lo está llamando. Le había llamado 3 veces. Samuel, ve y acuéstate. Y si escucha de nuevo la voz, levántate y di, habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha. Samuel se fue a acostar y la 4ª vez dice que escucha la voz. No una vez, sino 2 veces. Samuel, Samuel. Y él se levanta y dice, heme aquí. Aquí estoy. Samuel hasta ese momento no había conocido a Dios. No le había sido revelada la palabra de Dios. Pero cuando tiene un encuentro personal con Dios frente al llamado, Samuel, Samuel, se da cuenta que no es el sacerdote que le llama, sino es Dios que le está llamando. O sea, el producto de la oración del Cana, de Ana, se hace realidad en el llamado Samuel, Samuel. ¿No les parece a ustedes conocido este llamado Samuel, Samuel, con otro llamado Marta, Marta, Simón, Simón, Saulo, Saulo? Es el mismo que nos llama, nos ha llamado a cada uno de nosotros. En el momento menos pensado, menos ideado, se produce el llamado. Tú no estás aquí por mera casualidad.
En algún momento Dios te ha llamado. En algún momento Dios ha tratado contigo, al igual que con Samuel. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha. Vida de oración de Samuel. Vida de oración. Es considerado allí el momento en el cual Samuel empieza a ser llamado para ser profeta. Antes de seguir, quiero explicar una pequeña situación en forma figurativa. Dios, en su majestad, en su intensidad, si nosotros siempre miramos a Dios hacia arriba. Cuando Dios quiere hablar con su pueblo, Dios habla por medio de los profetas. Dios habla a su pueblo por medio de los profetas y los profetas hablan al pueblo. Cuando el pueblo quiere ir a Dios, tiene que acudir al sacerdote y el sacerdote intercede ante Dios. Es decir, Dios, profeta, pueblo, pueblo, sacerdote, Dios. Samuel es constituido profeta. El hombre que tiene la palabra de Dios, el hombre que ora a Dios, el hombre que clama a Dios, el hombre que está hablando por Dios a su pueblo. Cuando el pueblo quiere volver y transmitir y comunicarse con Dios, está el pueblo, el sacerdote intercede ante Dios. En esa forma podemos entender el ministerio profético de Samuel. Samuel es constituido profeta desde joven. Y la Biblia dice que nunca dejó de ser profeta, nunca. Es constituido juez y la Biblia dice que nunca dejó de ser juez. Es constituido sacerdote y la Biblia dice que nunca dejó de ser sacerdote. Es decir, fue el último juez de Israel, fue uno de los grandes profetas para Israel y fue un sacerdote del pueblo para Dios. En esa circunstancia, quiero llevarle a pensar entonces en más problemas, en más oración de este varón llamado Samuel. Como bien Israel sabía y ya conocía que era Samuel, era un hombre dedicado a Dios, era el profeta de Dios, era el sacerdote de Dios, era el juez de Dios para su pueblo. Por lo tanto, problemas empezaron a llegar. Y un gran problema para Israel eran los filisteos. Los filisteos siempre quisieron destruir a Israel. Siempre quisieron atacar a Israel. Y una vez más los filisteos atacaron a Israel. Israel se acordó que Samuel era el profeta. Se acordó que Samuel era el sacerdote, por lo tanto, era el hombre que podía orar a Dios y Dios podía tener respuesta a través de él. Israel necesitaba comunicarse con Dios. Y acudía a Samuel. Samuel oraba a Dios. Los problemas con el filisteo eran grandes. Siempre guerra. Siempre guerra. Dice en el libro de 1 Samuel capítulo 7, verso 3. Cuando Samuel es acudido por el pueblo para que interceda frente a los filisteos ya atacan a Israel. Samuel ora a Dios. Y ora por el pueblo y le dice, si de todo vuestro corazón ustedes se vuelven a Dios y quitan todos los dioses ajenos a Dios, Dios estará con su pueblo. Si sacan todos dioses ajenos, toda idolatría, sacan toda cosa que crean que es posible y si no es Dios, sáquenlo, destrúyanlo. Porque Dios no puede ser comparado con nadie. Dios no puede ser igualado con nadie y Dios no comparte su gloria con nadie. Solo Dios. Ustedes deben sacar los dioses ajenos de Israel, sacar toda idolatría, volverse a Dios y Dios actuará y los librará. Segunda cosa, le dice a los israelitas en el versículo 5, reúnan todo el pueblo, reúnanlo. Si ustedes reúnen al pueblo, yo oraré por este pueblo. Y si yo oro,
Dios los va a librar. Oraré por este pueblo. Y ustedes saben muy bien cuando leen el capítulo 7 de 1 Samuel, que mientras Samuel oraba, Dios destruyó a los filisteos. Truenos, relámpagos, tempestades. Y los filisteos huyen, mueren, tan solo con la oración de un solo hombre. De un hombre que cree a Dios. De un hombre que ora a Dios de corazón. De un hombre que está consciente que Dios contesta la oración. Y por eso es que los filisteos son derrotados. Y de allí que aparece una palabra muy conocida por ustedes. Cuando los filisteos arrancan desde Mizpa hacia el interior, dice la palabra del Señor que Samuel va y coloca un altar en ese lugar y dice, Ebenezer, que significa, ¿qué significa Ebenezer? Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y Samuel hizo eso, levantó altar en Mizpa y dijo, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y cuando él vuelve a Ramá, levantó altar en Ramá, que era su casa, porque allí también habitaba Dios, en su casa. Queridos, otro problema más para Samuel. Como todo ser humano nos vamos poniendo viejos. Samuel se va poniendo viejo. Y cuando se va poniendo viejo, Israel empieza a levantarse contra Samuel. Y va donde Samuel y le dice, necesitamos rey que nos juzgue a nosotros porque tú ya estás viejo. Necesitamos rey. Queremos ser como los demás pueblos que tienen rey. ¿Y qué hizo Samuel? Se indignó, pero también oró. Oró a Dios frente a ese problema. Un problema, una oración. Otro problema, otra oración. Orando a Dios. Su vida era vida de oración. Vivía para orar y vivía porque la oración estaba presente en su vida. En esa situación, queremos rey. Dice la palabra del Señor que Samuel ora a Dios. Capítulo 8, versículo 7 le dice a Dios, este pueblo está pidiendo rey. Hasta ese momento el sistema era teocrático, es decir, Dios gobernaba por sobre todas las cosas y tenía a los jueces, pero quería ser como los demás pueblos. Y Dios le responde a Samuel y le dice, Samuel, versículo 7, capítulo 8, Samuel, no te preocupes, no te han desechado a ti, sino a mí. No te han desechado a ti, sino a mí. ¿Quieren ser como los pueblos? Búscale rey, nombre de rey. Porque no te están desechando a ti que eres un profeta. No te están desechando a ti que eres un sacerdote. Me están desechando a mí como Dios, que es un hombre por sobre ellos. Y es por eso que Samuel después busca reyes a su pueblo Israel y encuentra a Saúl y lo unge rey a Saúl. De las tribus más pequeñas, el hombre más grande. El más alto de todos. Saúl, cuyo nombre significa pedido a Dios. Pero Saúl hizo lo malo ante Dios. Fracasó. Y en su grande problema acudía a Samuel. Y Samuel oraba por él. Pero antes que muera Saúl, Dios ya había escogido a otro hombre por medio de Samuel, a David. David, que significa amado por Dios, que significa querido por Dios. Unge a David rey. ¿Por qué? Porque ya pensaba que él no estaba apto. Pero no por eso dejaba de orar. Quiero ir terminando con una gran sorpresa que me depara a mí Samuel y quiero compartirla con ustedes. En el capítulo 12 de 1 Samuel aparece un instante la vida que lo encuentro único en Samuel. Habla al pueblo de Israel y dice,
Samuel al pueblo: júzguenme ustedes, vean si yo he hecho algo malo a ustedes, si me he aprovechado de ustedes, si he abusado de ustedes. Díganme qué malo he hecho con ustedes. Ya soy viejo, pero quiero saber, quiero que ustedes me evalúen, que me digan, aquí estoy, atestiguen algo contra mí. Díganme qué cosa mala he hecho, qué cosa no adecuada eso. El versículo 4, capítulo 12 dice que el pueblo dice: Samuel, nunca tú nos has agraviado, nunca tú nos has hecho mal, siempre nos has hecho bien, siempre. Me llama la atención esto porque en pocas personas se ven la necesidad de que sean evaluados. Y a veces no nos gusta que nos evalúen. Menos cuando tenemos cargos, menos cuando somos pastores, no nos gusta que nos evalúen. Una de mis profesiones en Chile fue que soy profesor de Estado y se propuso legalmente que todos los profesores sean evaluados y los profesores iban a huelga por no ser evaluados, no querían ser evaluados. Y al final todos fueron evaluados. Si servían o no servían, si daban o no daban, si rendían o no rendían, si eran capaces o no capaces. Nosotros pensamos que solamente Dios puede evaluarlo. Lo olvidamos que hay muchos ojos que nos ven a nosotros. Y nos están mirando cada día más. Me llama la atención eso en Samuel. Por eso es que Samuel ora una vez más a Dios y le dice: solo ustedes teman a Dios y sírvanle a Dios de corazón, no de labios. En los últimos capítulos del 1 Samuel, capítulo 23 y 25, dice que murió Samuel y fue sepultado en su ciudad natal, Ramá. Pero se produjeron dos grandes hechos. Dice que todo Israel lloró a Samuel. Pero no solamente todo Israel lloró a Samuel, sino que también todo Israel oró por Samuel. Es decir, una vida de oración, vida de problemas, vida de dificultades. ¿Quién no tiene problemas hoy día? Si esta mañana yo le preguntara a ustedes quién tiene problemas, la mayoría, a lo mejor hasta yo levantaría la mano. Porque todos tenemos problemas de diversas índoles. Pero los problemas producen necesidades. Y si hay necesidades, si hay problemas, entonces hay que buscar la solución. Este mundo que no tiene a Dios no busca solución. Hay muchos que se matan. Hay muchos que buscan solución en la droga, en el alcohol, en la prostitución. Porque no tienen otra vía. No conocen otra vía. No conocen otra salida. Sin embargo, nosotros sí que tenemos salida. Nosotros sí que tenemos solución. Nosotros sí que tenemos esperanza. Nosotros sí que tenemos algún camino por donde ir y que la solución esté más cercana que lo que nosotros pensamos. El Evangelio es solución para este mundo. El Evangelio es solución para este mundo. Hermanos, la palabra es solución para este mundo. Pero lo más importante, la solución inevitable para este mundo es solo Cristo, solo Cristo. No hay otra solución, no hay otra respuesta frente al problema, no hay otra salida frente al problema que no se llame solo Cristo. No hay otra salida, hermanos. No hay otra salida. Es verdad que nosotros tenemos diversos tipos de dificultades. He tenido la oportunidad de recorrer muchas partes del mundo y de estudiar muchas cosas. Y un día me dije, ya, voy a empezar a sacar lo que me molesta y a guardar lo que me molesta. Empecé a sacar títulos, diplomas de este país, de este otro, de universidad, de todos los grados académicos que Dios me ha dado, guardarlo. Y un día mi hija me dice: papá, encontré un bolso lleno de diplomas
¿Y por qué los tiene ahí? No me sirven. No me sirven. Solo Cristo me sirve. Solo Cristo necesito. No necesito ningún otro título más. Solo Cristo. Amados, quiero terminar en esta mañana concluyendo bajo los siguientes aspectos. Si Ana y Elcana iban permanentemente cada año de Ramá hasta Silo, que era la capital, y era el lugar donde estaba el tabernáculo de Dios, era porque iban a orar, a buscar solución a su problema. Era porque allí estaba Dios para escuchar su oración, y allí Dios le escuchó su oración. Primero. Segunda cosa, amados, es que cuando uno como hombre, como mujer prometa algo a Dios, cúmpralo lo más pronto posible. Porque además de eso quiero decir una cosa, Dios no necesita nada de nosotros. Si Él te quiere bendecir, te va a bendecir igual. Si está el propósito de Dios bendecir, te va a bendecir igual. Sea una mujer de mucha oración o de poca oración, te va a bendecir igual porque te ha llamado para bendecirte. Dios me ha llamado para bendecirme y yo gozo de las bendiciones de Dios. Disfruto del evangelio, disfruto. Lo paso bien, como dice el apóstol Pablo, pasarlo bien. Yo lo paso bien donde voy, lo paso bien en las cosas del Señor, porque sé que estoy sirviendo a Dios. Tercera cosa, amados, hay que siempre estar atento al llamado de Dios. Siempre. Samuel, en el momento que menos pensó que era Elí que lo llamaba y era Dios que le estaba llamando. Así también Dios puede ser contigo. Contigo que eres joven. En el momento que menos piensa, Dios te va a llamar, va a sentir el llamado de Dios y va a sentir el impulso de Dios. Cuarta cosa, amados. Samuel, producto de oración donde había victoria, levantaba altar. En los grandes problemas, levantaba altar. En la casa, levantaba altar. ¿Por qué nosotros necesitamos solamente tener la victoria para la gracia de Dios? Cuando tenemos problemas, ¿por qué no gracias a Dios? ¿Acaso Dios no le dijo a Jacob en su momento, acaso de Dios solamente podemos recibir solo bien y no mal? Si tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, Dios te va a ayudar, te va a cuidar, porque Él sabe que tú eres un hombre de oración, eres una mujer de oración, vives para orar y oras para vivir. Quinta cosa, los problemas siempre van a estar. No es nada nuevo, siempre van a estar. Pero si siempre van a estar los problemas, Dios siempre va a estar para solucionarte tus problemas. Si los problemas van a estar diariamente, Dios está contigo. Sexta cosa, como tú eres, como yo soy, usted me puede decir, Dios conoce cómo soy. Es verdad. Pero la gente también nos mira y ve lo bueno y lo malo que hay en nosotros. Dios permita que en mi vida y en su vida impere lo bueno y no lo malo. ¿Ya? Como soy, como fui, como lo que quiero ser, Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por último, Samuel muere. Todo Israel lo llora. Todo Israel ora por él. Hasta el día de hoy. En uno de mis tantos viajes que he tenido que estar en Israel, fuera que estuve estudiando en Israel, he ido 2 veces a Ramá, a la casa donde supuestamente vivió Samuel, y ahí hay un altar, el altar de Samuel. Y la gente va, ora y llora por Samuel. Amados, quiero decirles 4 cosas antes de terminar. Una, Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicciones, tendréis problemas en el mundo, pero confiad que yo he vencido al mundo. Segunda,
La palabra de Dios dice en capítulo 7, versículo 8, en Mateo, el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que toca, se le abrirá. Tú estás pidiendo, sigue pidiendo a Dios. El Señor va a responder en el momento en que tú menos pienses, Dios va a responder esa oración. Y tercero, amados, problemas causan tremendos disturbios en nuestra vida. Pero hubo uno que dijo, echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. ¿Tú tienes problemas esta mañana? De por cierto lo tienes. ¿Tienes dificultades? De por cierto lo tienes. Oraciones que no han sido respondidas, de por cierto las hay. Pero en esta mañana tú no has venido a Silo, has venido a Emanuel. Tú no has salido de Ramá para venir a Silo, tú has salido de tu casa para venir aquí a la iglesia Emanuel. Tú no necesitas a Samuel, ni a Ana, ni a Elcana. Tú y yo solo necesitamos a Cristo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Nada sobra, todo redunda para bien. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros ahora, Señor. En esta mañana oramos al Señor. Buen Dios, te doy gracias. Muchas gracias. Junto a Samuel hemos recorrido un instante de su vida en nuestra vida. Junto a este profeta, a este sacerdote, junto a este juez, nos hemos encaminado en tu palabra. Y tu palabra jamás volverá vacía. Siempre traerá respuesta a cada uno de nosotros. Te doy gracias por esta congregación. Te doy gracias por nuestros pastores. Te doy gracias por el misionero y pastor Par y su esposa. Te doy gracias por la hospitalidad que han tenido ellos para con nosotros, especialmente para mí. Deseo que tú les colmes de bendiciones hasta que sobreabunde en la vida de ellos y en la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, de cada niño de esta iglesia y de este ministerio. Creo que así será. En tu nombre, Jesús, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga.